Quiero pedirle que por favor busquen en su Biblia una porción muy, pero muy particular. La vamos a tener ahí lista. Es una porción de la Biblia en Segundo Libro de Reyes. Segundo Libro de Reyes. Solamente encuentre el libro, no la vamos a leer en este momento. En el Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 20. Ahí por favor ponga ya su dedito, porque después de alguna introducción vamos a ir directo a esta porción de la Biblia. No lo lea, no nos vamos a poner en pie, pero vamos a orar en este momento para que el Señor nos dirija. Padre, solo pidiéndote la promesa de Jesucristo tu Hijo. Él dijo que Él no iba a estar con nosotros físicamente, pero que tu Espíritu Santo nos acompañaría en todo este proceso de la vida de la iglesia y de cada uno en particular. Y sabemos que tu Espíritu mora en todos aquellos que han creído en Jesús como su Salvador personal. Y en toda la gente tiene la intención de revelarte a ti. Esta mañana te ruego, Señor, que tu Espíritu ponga en el corazón y en la mente de cada uno lo que tú en tu soberanía y preconocimiento ya sabes que necesitamos todos, Señor. Llénanos de tal manera que entendamos tu mensaje. Danos, Señor, también la actitud de obediencia, de sujeción a tu palabra y la confianza que ésta debe generar. Y a mí, Padre, por favor, lléname también de tu Espíritu Santo para compartir este tema con mucho amor, Señor. Esta mañana te pido que lo pueda compartir con mucho amor para que también tu actitud fluya de esa misma manera hacia todos. Dale a tu palabra el fruto que quieras, de ánimo, de sanidad, de conversión a Cristo, de lo que sea, lo que necesite cada uno en particular, Señor. Bendito seas pues si nos quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. El título del mensaje de esta mañana es Yo soy tu sanador. Y esta es una frase tomada del Antiguo Testamento. Pero como les dije, yo tengo varias preguntas siempre en la mente que trato de refrescarlas constantemente, porque de repente uno en todo este entorno, cuando nos vamos dando cuenta de que conocidos nuestros, cercanos nuestros o nosotros mismos nos vamos enfermando de algunas cosas en particular, uno comienza a dudar y a preocuparse, ¿verdad? Y a hacer gestión de sanidad, lo cual es básicamente bueno. Y por favor nunca vaya a interpretar mis palabras como que el pastor dijo desde el púlpito que se aparten de la medicina y nos vamos totalmente al lado de que Dios me tiene que sanar. Por eso vamos a predicar un mensaje que se llama ¿qué pasa con los que no somos sanados? ¿Verdad? Porque es obvio que en toda la historia bíblica hay muchas personas que no fueron sanadas. Hay otros que ni siquiera pidieron ser sanados. Hay otros que clamaron por sanidad, lloraron en su lecho de enfermos por sanidad y Dios los oyó. Hay otros que hicieron lo mismo y Dios no respondió de la manera que ellos esperaban. Así que es como un misterio, ¿verdad? Esto es como un misterio. No podemos tener una sola palabra. Ha habido épocas, yo soy parte de una época, pasamos una época en donde se acuñó una frase, el poder de la oración. Bien, quiero decirles que la oración es imprescindible para poder entrar en estos procesos de búsqueda de la sanidad de Dios, pero la oración en sí misma no es el fin, es un vehículo, es la herramienta que tenemos para ir delante de Dios. Entonces cuando decimos la oración tiene poder, bien, lo que pasa es que la oración nos conecta con el que tiene el poder verdaderamente. No me sana la oración, me sana la obra maravillosa de un Dios sanador. Y por eso el título del mensaje, Yo soy tu sanador. Porque al final nos sometemos a los procesos de sanidad humana a quienes Dios les ha llenado de una sabiduría increíble, y los médicos tienen un tino y tienen laboratorios y medicinas, y ya la semana pasada dije cosas negativas en contra de esto, que bien merecido se lo tienen algunas de estas instituciones, pero debo decir que Dios usa tremendamente a estas personas.
Hay médicos que están aquí presentes, cirujanos y otras especialidades que están acá. Yo he sido testigo de frases como: bien, lo primero que vamos a hacer es orar porque vamos a buscar la voluntad de Dios en tu tema de salud. Y cuando he sido operado, como en el caso de la operación de la cirugía por el tumor en mi hígado, esa conversación en donde siempre era la guía de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios dirigiendo, pues eso es otra cosa, hermanos, ¿verdad? Ahí Dios se manifiesta, pero tenemos mucho que agradecer al tema de médicos y medicinas. No son Dios, pero Dios los usa poderosamente también. Así que esta mañana, cuando nos acerquemos a esta porción, surge una pregunta: es si le interesa verdaderamente a Dios nuestra salud integral. Y digo esto porque si yo he creído en Jesucristo, dice la Biblia que toda persona que cree en Jesús y se vuelve discípulo de Jesús tiene seguro tiene el perdón de pecados, la limpieza total de su vida, de la culpa y de todo lo demás. Y dice la vida eterna, la vida eterna. Así que enfermo o sano, no debería de preocuparme por el tema, porque de todas maneras lo que más importa es la eternidad. Pero me doy cuenta que a Dios sí le interesa la sanidad integral del alma, y esta mañana vamos a caminar por ahí, hablando por ejemplo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 4 versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Y mire esto: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso fue importante en el ministerio. Y mire que solo 3 veces se menciona junto enfermedad y dolencia. Ya la semana pasada expliqué el tema de las dolencias, que es ese impacto emocional, psicológico, que hace que una enfermedad pueda llevarlo a uno a una crisis mental de muchas maneras. Pues él recorrió los pueblos sanando. Y en Mateo capítulo 8 versículo 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que todo lo que Cristo hace en su ministerio hasta hoy es producto de esa promesa, de ese compromiso y de esa profecía, que es parte integral del ministerio de Jesús, la sanidad completa de las personas. Yo tengo raíces bautistas. Nací espiritualmente, crecí en un entorno bautista, y con dolor a veces he tenido que discutir el tema de si Dios sigue haciendo milagros o no. Y yo quiero decirles esta mañana, si leo toda la escritura, me doy cuenta que la sanidad de las personas, según el puro afecto y la perfecta voluntad de Dios, sigue siendo un milagro hasta hoy. Hasta hoy. Yo quiero pedir en este momento, no tenemos el tiempo para darles un micrófono y contarlos, pero habrá alguien esta mañana, aparte de su servidor, que diga: yo soy producto de un milagro de Dios y estoy aquí sentado. Yo le quiero pedir, póngase de pie. Si alguien dice: yo soy producto de un... Wow. Ay, Catherine, aquí estás. Ve, Dios sigue sanando. Si yo pregunto, aquí hay toda forma de enfermedad y dolencias. Vos deberías de estar peor que hace 5 años. Quizás no hubieras sobrepasado todo lo que has sobrepasado. Caíste postrado gravemente de una terrible enfermedad. Catherine, estás aquí, victoriosa, linda, también recuperándote de todo eso. Mercy, sanidad de un cáncer tremendo. Y si yo empiezo a preguntar, hermanos, no falta, siéntense por favor, siéntense, porque el punto es, sí le interesa a Dios, sí le interesa a Dios, absolutamente le interesa a Dios. El enfoque integral del Señor Jesucristo incluía toda forma de sanidades, toda forma de sanidades. Y hay otra pregunta, es... entonces lo más seguro es que todos necesitamos, a manera de pregunta, ¿será que todos necesitamos ser sanados de algo? ¿Será que todos necesitamos ser sanados de algo?
Ah, ahí está bien, aquí no estoy bien. Perdón, ya no voy a ver esta pantalla porque esta se quedó pegada. Otra vez, perdone, casi nunca hago cosas como esto. Pero ¿habrá entre nosotros alguien que necesite ser sanado de algo? ¿O conoce a alguien que necesita ser sanado o sanada de algo? Si usted conoce a alguien o usted mismo necesita sanidad, póngase de pie, quiero ver. Si conoce a alguien, si conoce a alguien. Si no conoce a nadie, no se preocupe, quédese ahí en el lugar, está bien. Ahí está, ahí está. Yo conozco a muchos que necesitan urgentemente ser sanados. Gracias, hermanos, pueden sentarse. El cuadro clínico que presenta el rey David no es de una enfermedad física nada más. El cuadro clínico que presenta en el Salmo 6 y en el Salmo 31 y un poco el Salmo 32 y el Salmo 51 también no es solamente físico, no es solamente orgánico, ni siquiera es un problema sistémico. En realidad este es un cuadro de la condición del ser humano en general. En el Salmo 6 él comienza a describir su cuadro clínico. Dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y créame, no tenía osteoporosis ni nada como esto, ni estaba fracturado, ni tenía una enfermedad física cuando dice eso, pero él lo expresa de una manera tal que tiene total inconsistencia, inestabilidad, como si no pudiera permanecer de pie, aunque puede permanecer de pie. Pero este Salmo número 6 es escrito bien temprano en la vida y reinado de David. No está en cama, no está postrado, no está físicamente enfermo, pero la sensación que tiene es que su ser se estremece totalmente, como si fuera una masa gelatinosa que no tiene ni un hueso que lo sostenga. Y continúa diciendo: ten misericordia de mí, Salmo 31:9, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años en suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Solamente para que veamos el panorama de lo que implica enfermedad delante de Dios y delante de los escritores de la Biblia. No todo es huesos quebrados, órganos que fallan, fallas en nuestro sistema de defensa. No todo es físico, no todo requiere suero o analgésicos o relajantes. No todo está justamente ahí. Hay enfermedades que ni siquiera podemos comprender, pero que las andamos ahí. David, no yo, pero David dice claramente: estoy en angustia, me la paso suspirando todo el día. Y a lo mejor si se juntaran un equipo de neurólogos, psiquiatras y otros más, diría: el hombre está describiendo una profunda depresión, un estado de ánimo que no le permite estar totalmente bien. Y a veces estos estados de ánimo vienen porque la excesiva presión, la persecución a la que él estaba expuesto, el hecho de que está haciendo las cosas que Dios quiere que haga, como Dios quiere que las haga, pero simplemente no salen bien. Es un perseguido. En este momento lo quieren matar. Sus mejores amigos, sus cercanos y hasta sus familiares lo han abandonado y lo han traicionado. Y la expresión de él es: estoy mal. Y en más de una ocasión él expresa claramente que el excesivo dolor le ha generado amargura y resentimiento en el corazón, pero nunca le llamamos a eso enfermedad. No le llamamos enfermedad. Muy pocos van a buscar apoyo médico, posiblemente psiquiátrico, ante una condición de una gran amargura, pesar, falta de perdón, porque ha sido altamente ofendido, humillado, o ha sido abusada o ha sido abusado. Muy poca gente, porque le tenemos miedo a la parte que no podemos palpar o que no podemos sentir, que es el alma. Y David dice: mi alma también está enferma y todo mi ser. Cuando le damos valor a estas palabras, la frase
y serán sanados, que es el título de toda esta serie de 5 mensajes, incluyendo los miércoles, tiene mucho sentido. En Isaías capítulo 20 dice: la tierra está enferma. La tierra está enferma. No estoy seguro de esto, pero platico con gente, les oigo, algunos son profesionales de salud, y yo les hago una pregunta: ¿vos crees que la pandemia, o más bien el COVID, o las vacunas por el COVID, contra el COVID, crees que nos han dejado una huella? Y la respuesta muy ética y muy responsable que siempre recibo es posible. Lo vamos a saber en unos 10 años, cuando se hayan completado estudios de lo que pasó. Pero una cosa es cierta: me he encontrado con un montón de gente con problemas cardíacos o en otros órganos que no tienen ninguna explicación, ni siquiera como enfermedades familiares heredadas. No sé qué pasó, pero tenemos una tierra enferma, hermanos, y por eso esta frase, serán sanados, se vuelve muy importante. Y aquí una afirmación, hermanos, familias: Dios ofrece una sanidad integral. Es decir, puede ser que todo mi cuerpo esté bien. Bueno, el mío no está bien, todo mi cuerpo, del todo. Pero hay necesidades del alma que también le interesan a Dios. Quizás hemos sido atemorizados, quizás crecimos en un entorno familiar en donde nos trataron de tal manera que no llegamos a desarrollar el potencial porque tenemos miedo de todo. No sé, hermanos, cada uno de nosotros haga lo que los médicos siempre nos dicen que no hagamos, que es autodiagnosticarse, pero uno sabe que hay cosas repetitivas en la vida y reacciones repetitivas en la vida que uno no encuentra una explicación física. Me pueden dar toda la medicina que me quieran dar y no voy a sanar, porque simplemente son esas enfermedades del alma de las que habla el rey David. Pero esta mañana quiero pedirle que nos enfoquemos en la vida de un hombre, el rey Ezequías, y que por favor busque el libro Segundo de los Reyes. No es Segunda de Reyes, porque no es carta, es segundo, porque es libro, ¿verdad? Para que lo vayamos teniendo allí en la mente. Capítulo 20. Mientras lo encuentra, decirle que este fue un buen rey, fue un rey bastante bueno para Israel. Pero vamos a leer del versículo 1 en adelante. Capítulo 20, versículo 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo, pero de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esta es una frase contundente, muy contundente. Te vas a morir de la enfermedad que te ha venido. Ordena tu casa. Algún día voy a predicar de esto en particular. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Hay que ser valiente para decir esto. Y que he hecho todas las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Pueden sentarse, hermanos. Los médicos estarán pensando qué clase de llaga tenía el rey Ezequías.
que recurren a una medicina popular hecha con masa de higos. Pero los higos, hermano, solamente para comer, ¿verdad? No le vaya a andar poniendo higos. Ay, el niño se reventó la frente, masa de higos. No, entonces que masa de higos. No, espérese, esa es como la miel, ¿verdad? Es como la miel, ¿verdad? Si no le cura, por lo menos se puede chupar los dedos y va a sentir rico, ¿verdad? Pero es así, masa de higos. Pero Dios dice, yo ya te sané. Vamos a tratar de entender algunas cosas que quiero que guarde para siempre en su corazón. Por ejemplo, número 1, Dios se declara nuestro Salvador, nuestro sanador y nuestra medicina. Ese es un título que Él se arroga, que se apropia de Él. Él dice, yo soy tal cosa. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, Él está hablando con Israel y le está dando todas las palabras que necesita Israel para salir de una condición de esclavitud en Egipto y para poder marchar hacia la tierra prometida. Han venido los 10 mandamientos y otros 200 y pico más. El pueblo está tratando de empezar a caminar por un desierto que el hecho de ser desierto significa que no hay baños, que no hay agua, que no hay letrinas, que no van a encontrar plantas medicinales, que no van a encontrar una farmacia a la vuelta. Están en el peor desierto del mundo conocido para la nación y tienen que marchar una cantidad de más o menos 2 millones de personas entre adultos y niños que están caminando con ellos. No hay pediatra, no hay ortopedas, no hay absolutamente nada. No hay más que piedras, arena, algunos matorrales por ahí y la sombra protectora de Dios sobre ellos. Eso es todo lo que hay. Pero sí hay virus, sí hay bacterias, sí hay aguas amargas, como le llaman más adelante. Hay toda clase de enfermedad, toda probabilidad de que la gente enferme del estómago y se haga una epidemia de disentería por toda, bueno, no sé si disentería porque no es el trópico, pero no sé, puede haber cualquier cantidad de mortandad. Pero Él dice, yo soy Jehová tu sanador. Y le da esta palabra a la nación de Israel, que tiene que empezar un viaje increíblemente peligroso, delicado, y que termina siendo más largo de lo que ellos pensaban. Un viaje que pudo haber tomado pocas semanas o meses y entrar a la tierra que fluye leche y miel, así les había dicho el Señor. Se volvió un viaje de 40 años. Y termina diciendo Moisés que ni siquiera las sandalias se les arruinaron, ni la ropa se les rompió, y nunca hubo una plaga, excepto cuando el pueblo se rebeló abiertamente y Dios hirió a no sé cuántos miles a causa de su rebeldía. Después de eso necesitaban un sanador, necesitaban un botiquín, por decirlo de alguna manera. Creo que ni lo piensan. Simplemente se lanzan a la aventura porque iban a ser libres de la esclavitud de Egipto y ni siquiera piensan en estos detalles, ¿verdad? Esto es un poco divertido porque cada vez que vamos a viajar, Diana y yo, y vamos a viajar por varias semanas, ay, hermanos, en todos los aeropuertos tienen que abrirnos las maletas porque ven todas las enalapril, ven todo el puño de medicinas, hermano, un montón de medicinas, y en lugar de ir disminuyendo medicinas y cosas, vamos aumentando, ¿verdad? Hoy resulta que tenemos que andar con unas benditas, ¿cómo se llaman? Vendas o medias para que la presión no le haga daño a Diana pues a quién se le ocurre, como 10 vuelos de avión en menos de 12 días, ¿verdad? Aquí cómo no, y ahí vamos con el paquetón de medicinas, hermanos. De verdad, si usted quiere un enterguanil, pregúntele a Diana. Si tiene migraña, dígale a Diana, ahí debe de andar, unos voladitos chiquititos así. Cualquier enfermedad, ni vaya al botiquín de la iglesia, diga, hermana Diana, no andará por ahí tal cosa, y le va a decir, andará, necesitamos suturar a alguien, anda ahí para sutura, y ella algo va a andar ahí. No tengo, pero tengo pega loca para echarle ahí algo vamos a tener. El pueblo no fue así. El pueblo necesitaba un sanador que ni siquiera lo piden. Pero Dios dice, yo soy su sanador. Y yo quiero tomar las palabras de Él porque nos adentramos en esta aventura de la vida, en donde ahora tenemos farmacias y médicos y amigos, hermanos doctores y enfermeras de la iglesia. Muchísimas gracias, porque una llamada basta para que me digan, sí, mándamelo, sí, decirle tal cosa, sí, tal otra. De verdad, Dios los bendiga por esto. Pero nos aventamos en la aventura de la vida.
y necesitamos un sanador, porque hay cosas que no me las vende la farmacia. La paz interior no me la devuelve, el perdón no me lo da la farmacia, la actitud perdonadora para que sanen mis huesos que están como gelatina no me la da la farmacia. La angustia solo se me puede calmar si me tomo algo para dormir o alguna cosa que me haga mantenerme en un modo tal de que no me importa nada, pero eso no es sanidad. Pero mi Dios sigue estando presente para responder a mi soledad, para responder a aquellas cosas que ni siquiera tengo valor de contarle a nadie. Mi Dios se declara mi sanador. Eso es lo que quiero que recuerde siempre. Usted tiene un Dios sanador que no sé si le va a quitar todos los males, pero en medio de males horribles de la vida le va a dar una medicina que nadie le puede dar, que es la paz interior y el gozo y la esperanza. Porque no es lo mismo padecer una enfermedad sin estas tres cosas que estar enfermo casi sabiendo de qué va a morir uno, pero con la esperanza eterna y la paz en el corazón suficiente para seguir sonriendo, como compartí el poema del pastor la semana anterior. Aquí te espero, aquí espero para caminar contigo en medio del dolor y de todo lo demás, el camino eterno que me ha dado la esperanza. Porque no sé cómo vamos a caminar el desierto de este mundo. No me preocupan las enfermedades del cuerpo tanto como las enfermedades del alma. Y Dios dice, yo soy tu sanador. En Jeremías 33:6, porque siempre leemos 33:3, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas ocultas que tú no conoces. Y nos gusta ese, pero hay que entender todo el contexto de la invasión que le viene a la nación. Déjeme sugerir esto, porque no quiero matar su fe, ¿verdad? Pero ese versículo hay que ubicarlo bien, por qué y a quienes se lo dice de manera especial. No saben qué va a hacer el ejército invasor. Dice Dios, clama a mí y yo te voy a decir. Pero en capítulo 33, versículo 6, apenas 3 versículos después, el Señor les dice, pero los van a invadir, les va a venir un montón de problemas, van a tener una situación casi de derrota total, ahí los van a tener a las puertas y la nación va a ser herida por estos y tal y tal y tal. Pero en el versículo 6 dice, les traeré, pero yo les traeré salud y medicamentos y los sanaré y les haré experimentar una paz abundante y duradera. Y en otras versiones dice, porque yo soy su sanador y su medicina. Y su medicina. Don Alfonso Chacón, a quien le mando un gran saludo en esta mañana, porque él siempre, claro, 97 años de vida ya, ¿verdad? Él siempre tiene 40,000 historias que contar. Él era amigo de un pastor en Honduras, el pastor hondureño, y estando predicando en una ocasión o por un accidente perdió un ojo. Mientras ya era un hombre mayor, me imagino que debe haber tenido alguna enfermedad, perdió un ojo. Se lo trajeron a El Salvador para que él cuidara una iglesia ahí en Santa Ana, tuerto, mayor. Y un día salió para tender una ropa en su tendedero ahí en Ciudad de Santa Ana y no se fijó que había un alambre galvanizado y adivine a dónde se le incrustó, en el otro ojo, y lo perdió. Pero me contaba don Alfonso que hablar con ese hermano pastor era una cosa tan hermosa, hermanos. El gozo, la alegría. Ya no iba a aprender a leer braille a esas alturas de la vida. Le leían la Biblia, pero ¿sabe qué era lo más hermoso? Se autocitaba largos pasajes de la Escritura. Y como dice don Alfonso, y murió en paz y en buena vejez, sin reaccionar, sin quejarse, y si lo hizo nadie se percató. Terminó predicando su vida y esperando la gloria eterna, donde algún día iba a llegar al lugar donde no hay enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni nada, donde Dios seguramente le dará un nuevo cuerpo. Y así dice la palabra de Dios. Entonces, cuando yo digo Dios es mi sanador, por favor no me interprete que Dios está obligado a quitarle sus dolencias, pero bien puede, si quiere y puede.
Lo que le estoy diciendo es que Él se autodefine así. La salud es tan importante para Dios que así asegura Él la erradicación total del dolor, de la muerte, del llanto, de la desesperanza, ahí mismo en los cielos. Es más, hay una sucursal de sanidad ahí en los cielos muy interesante. No puedo explicar todo el contexto de las naciones, de la Santa Jerusalén descendiendo sobre la tierra, pero quizá el otro año vamos a predicar de estos temas, ¿verdad? Pero hoy, por favor, créanme, pero en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, porque el destino final de la enfermedad es la muerte al final. No habrá más llanto ni clamor, como Ezequías clamando, vuelto contra la pared, llorando, diciéndole a Dios: sáname. Eso ya no va a existir, ni dolor. Y Dios mismo va a enjugar cada lágrima, dice el pasaje. Estamos hablando de la santa nueva Jerusalén descendiendo y estableciéndose entre todos los humanos, que voy a predicar de esto. En Apocalipsis 22 versículos 1 y 2, describiendo la santa ciudad, dice de la siguiente manera: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, y este árbol daba un fruto sanador cada mes del año. Así dice, que daba 12 frutos, dice el texto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Le interesa tanto que aún en esa eternidad de Dios hay una opción para las naciones que se acercan a Dios en aquel periodo. Y algún día todo eso terminará absolutamente. Mi Dios es sanador. Jesucristo, mire el compromiso de Jesucristo. No puedo leer todos los pasajes que van a aparecer en la pantalla, pero la mayoría de ellos, y por favor quédese con ellos. El día martes ya está esta presentación en línea, y aparte está subido también el video y el audio de esto. Pero en el Mateo capítulo 8 versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí me encanta esto: vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, y mira esta cosa, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Recuerde que era leproso, era intocable, y le tocó diciendo: quiero. Se limpió. Esto es impresionante. Y al instante su lepra desapareció. Y entonces veo el compromiso de Jesús. ¿Querrá Jesús sanarme de esta enfermedad? Y Él dice: sí quiero, sí quiero. Mientras usted no oiga una voz diferente de esto, quiere. No es que Jesús está ahí esperando que nos venga algo malo para decir: bien merecido se lo tienen. Nación perversa, mundo perverso, malvado, que una enfermedad no se compara a todas las maldades que usted cobija en su corazón. No, Él dice: quiero, mi Dios quiere sanar. Jesús quiere seguir caminando entre nosotros sanando. Esto no hay absolutamente ninguna duda. Y empeña su palabra. Mismo capítulo 8 versículo 5. Vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y el hombre le termina diciendo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. De allá por el versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: no fue Jesús, ve, y como creíste, te sea hecho. Esa palabra, te sea hecho, esa es: di la palabra, Señor. Ni siquiera me tienes que tocar como al leproso, solamente di la palabra. Cuando oramos con Diana por los enfermos, por ustedes y por nosotros, siempre le decimos: Señor, si tú quieres, di la palabra. Pero si no, pone ahí delante de esta persona, pone a un Félix, pone a un Mario, pone a un Coto, pone lo que querrás poner, Señor. Pero no te voy a decir cuál es tu método. Solo di la palabra, Señor. Si tú quieres, di la palabra. Y muchos de ustedes seguramente fueron sanados habiendo Dios solo dicho una palabra: si quiero, sé sano.
Pero hay otro detalle más, él prioriza muchísimo su ministerio. Capítulo 9, versículo 35. Y recorría Jesús todas las regiones, predicando el evangelio, anunciando el evangelio del reino en todas las sinagogas y en todos los poblados y villas, y sanando a todos los enfermos que le eran presentados. Esto me impresiona, la prioridad de su ministerio. Tanto que en el capítulo 8, versículo, ahí adelantito, versículo 10, una cosa así, o sea, a ver si, de seguro que lo tengo anotado, versículo 8, capítulo 10, versículo 8, le dice a los apóstoles, escoge a los apóstoles, y les dice, he aquí les doy autoridad sobre todo espíritu maligno, échenlos fuera. Y les doy el poder para sanar. Vayan, anuncien el evangelio y además sanen a todas las personas que les traigan. Hay otro momento en donde es muy importante este tema también, porque de repente hay una noche donde la gente comienza a llegar por montones y le comienzan a poner los enfermos. Se los han estado poniendo a la sombra de él por si acaso. La sombra, igual que pensaban con Pedro, les caía. Otros solamente quieren tocar su manto, pero esa noche le llevan un gran montón de enfermos y dice que sobre ellos ponían las manos y los sanaba a todos. Ese era el compromiso de Jesús con la sanidad del pueblo. Hermanos amados, no habrá ministro de salud ni habrá nadie relacionado con el tema de salud que tenga este nivel de compromiso. Jesucristo está comprometido con usted y conmigo, y mi Dios sí quiere sanar. Él quiere sanar. Él puede decir la palabra y a veces va a decir, quiero, sé sano. La otra parte la vamos a ver el otro domingo, pero ese es su compromiso con la sanidad. Practico un montón de métodos, igual no puedo ir versículo a versículo, pero a un gran montón les impone las manos para sanarlos. A la suegra de Pedro la toma de las manos y la sana, estando ella en el lecho, enferma. A otro hombre ciego, Bartimeo, lo que hace Jesús es que escupe en la tierra. Ay, este no sé, Señor, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? No sé cómo hubiera reaccionado usted o yo, pero el Señor escupe literalmente en un poco de tierra, hace lodito con su saliva y se la pone en los ojos a aquel hombre, y aquel hombre dice, ve, lávate. ¿Cómo ves? Pues veo más o menos, pues ve y lávate otra vez, ¿verdad? Ya vas a ver bien. Yo no entiendo los métodos de Jesús, hermanos. No entiendo los métodos. Puede ser que escupa, puede ser que clame delante del Padre, puede ser que ni siquiera Él está caminando en medio de una multitud, porque va para ir a sanar a la hija de Jairo que está agonizando. La niña está agonizando en ese momento, pasa en medio de la multitud que lo aprietan y dice, alguien me tocó. Dice, Señor, estás pasando en medio de un puño de gente, ¿cómo vas a decir alguien me tocó? Lógico, alguien te apretó. No, es que poder ha salido de mí. ¡Wow! No lo puedo explicar, hermano. De verdad, no me pregunten, no sé, no lo sé. Pero de Él no solo emana ese poder sanador, sino que además de que emana ese poder sanador, Él lo siente. ¿Y sabe qué pasa? Es un sentir de afecto. Usted de verdad cree que no sabía que aquella mujer lo había tocado, aquella mujer enferma por mucho tiempo. Él sabe y se detiene a platicar. Allá tiene una niña agonizando. No sé, vea, es como que una ambulancia viene con un enfermo grave y de repente ve que por ahí está un bolito tirado y para la ambulancia con el otro con señales de infarto, ¿verdad? Y hasta le van poniendo las paletas ahí. Dice, espérense, paremos porque aquí hay un bolito tirado, ¿verdad? Y ¿qué cree que eso no va a pasar? Eso no va a pasar. Van directos. Jesús dice, tengo una agonizando allá, pero aquí hay algo importante. Hay alguien que confió tanto en mí que estaba segura que solo con tocarme habría de ser sana. No todos, ella. No lo entiendo, pero es su compromiso con la sanidad. En otros casos toma de las manos, tomando sus manos, le bendijo y le sanó. Yo no entiendo los métodos de Jesús. A veces, a Ricardo Coto, el Señor te ha usado poderosamente a ti o a tu hija. Félix, el Señor ha conducido tus manos, no en una, en muchas cirugías. Pero ¿qué va a pasar después de arrancarme como 2 libras de hígado? Vos no sabés, eso es del Señor. Mario, tus manos sobre cirugías y enfermedades ajenas y propias
que cuesta entender, que no podés comprender los porqués de algunas de estas cosas. Hermanos amados, Silvia, viste morir tanta gente en la pandemia y te enfermaste, y ahí estabas visitando de parte de tu trabajo los lugares más peligrosos, llevando una palabra de ánimo y de aliento para tus compañeros que habían muerto, algunos de ellos antes por la pandemia, y Dios te usó poderosamente ahí. Yo no entiendo los métodos. Hermanos doctores, Dios los puede usar a ustedes poderosamente. Nunca vayan a pensar que ustedes son el máximo del poder sanador, o que son la última Coca-Cola en el desierto, o la última chupada del mango. Dios los puede usar. Yo no entiendo los métodos, pero Él tiene un compromiso. La iglesia tuvo este compromiso. Traían a los enfermos para que la sombra de Pedro, según ellos, les sanara. Y así dice el libro de los Hechos. Y hasta tenemos un canto que dice que no era ni Pedro, ni era tampoco su manto, que era el poder del Espíritu del Nazareno, ¿verdad? Y el Espíritu del Nazareno sanando a mucha gente en aquella época también. Yo digo, ¿y por qué no puede Jesús caminar todavía hasta hoy, que sé que lo hace, y sanarle a usted, hermano? ¿Por qué no? Dígame, ¿acaso no es Dios nuestro sanador? ¿Acaso no se define Él como nuestra medicina? ¿Acaso no puedo percibir la maravillosa sanidad que se expresa por el compromiso de Jesucristo en su ministerio en particular? ¿Acaso no puede? ¿Acaso no quiere? ¿Acaso se terminó porque era solamente una campaña publicitaria de alto nivel? Porque a veces así se presenta. Espérate, es que los dones espirituales y el Espíritu solo servían para empujar a la iglesia en la mejor campaña publicitaria que puede haber existido en el mundo. No, mi Dios sana, y mi Dios quiere sanar, y es medicina porque nos ama, hermanos, porque es misericordioso, porque nos conoce, porque sabe los planes de vida que tiene para usted y cuántos años necesita, como Ezequías, que necesitaba 15 años más para la vida. Así funciona esto. Y yo le quiero pedir en este momento algo muy, muy particular. Le pregunté hace unos minutos, ¿sabe usted de alguien que necesite sanidad? ¿Sabe usted de alguien? Si usted necesita de alguien que necesite cualquiera de todas estas facetas de sanidad, las físicas o las inmateriales, las no físicas, las del alma, ¿sabe usted de alguien que necesite? Póngase de pie. Si sabe de alguien que necesite sanidad, desde un catarro hasta un cáncer, ¿sabe de alguien? ¿Sabe de alguien? ¿Tiene un nombre en mente de la persona en la que ha pensado? ¿Tiene un nombre? ¿Tiene un nombre? Señor, camina entre nosotros, Padre. Señor Jesús, creemos que tienes el poder para sanar a nuestros amigos, a nuestra familia, a personas cercanas, algunos que ni siquiera conocemos. Quizás cerquita de nosotros hay gente que no ha podido vencer el dolor y la amargura de su corazón. Sánalo, Señor. Este es un momento no para mí, no para nosotros en lo personal. Este es un momento donde clamamos como iglesia por todas esas personas que alguna vez nos dijeron: ore por favor por mí, ore por favor por mí. Y Señor, llevamos delante de ti todas esas causas, todas esas enfermedades que no tienen ni siquiera explicación. Y Padre, te rogamos que nos permita ser testigos de la obra especial de esta mañana, cuando esta iglesia linda, Señor, tiene en su 80% o más alguien por qué preocuparse y por quién ocuparse en oración. Ponemos delante de ti a todos y cada uno de nuestros enfermos, parientes, amigos, conocidos, lo que sea, Señor. Este es el momento en que cada uno te dice un nombre, y tú ya lo conoces, Señor. Te pido que obres en aquellas cosas que quizás ningún ser humano va a poder penetrar. Penetra, toca tú, dilo tú, ve tú, como tú quieras, Señor. Pero que el poder del Espíritu Santo sea derramado de tal manera que haya muchas sanidades, Señor, porque simplemente amamos a estas personas y te las ponemos delante de ti.
Y lo hacemos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre. Puede sentarse y vamos a aterrizar esto. Vamos a aterrizar esto. He dicho que podemos confiar en nuestro sanador, que Dios sigue haciendo milagros. He dicho que para mi Padre no hay nada imposible, absolutamente nada imposible. En el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 17, dice de la siguiente manera, después de orar, como dice Santiago, pero en Jeremías dice: ah, mi Señor y Dios, tú con gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Y mira esta frase: para ti no hay nada imposible. No hay nada imposible. Hasta cantamos esto eventualmente. No hay nada imposible para nuestro Dios. Así que confiemos. Confiemos. A Bartimeo, él estaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Cállese, ciego, cállese. Le empiezan a decir que se calle y dice el Señor: ¿quién está gritando? ¿Quién está gritando? Pues un ciego ahí que está por ahí. Díganle que venga. Lo manda a llamar. De hecho así dice exactamente el texto: lo manda a llamar. Y llegan los apóstoles y le dicen: ten confianza. Mire esto: ten confianza, levántate, te llama. Por eso los acabo de levantar, porque quizás ustedes van a tener que decirle a alguien: mi Dios puede sanar, Él te puede sanar. Ten confianza, levántate, te llama. A usted le ha estado llamando sin duda en las últimas semanas muy claramente. Tenga confianza, levántese, le llama. Si alguien dice: no tengo ni enfermedades físicas, ni tengo enfermedades emocionales, soy una persona altamente sana y bendito Dios, altamente balanceada, no siento una enfermedad, déjeme recordarle que hay una enfermedad que todo ser humano padece, que es el efecto del pecado. Porque el pecado hace que nos rebelemos contra Dios, no le creamos a Dios, que prefiramos creer una religión en lugar de creerle a Jesús cuando Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. O cuando Él dice: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sabe qué nos detiene? El pecado. Esta mañana es muy probable que alguien diga: esa enfermedad sí me toca a mí. No voy a hacer nada en este momento, pero si usted ha oído la voz de Dios y Él le llama, porque Él dijo en algún momento, el Señor Jesucristo dijo: al que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya habrá oportunidad. La actitud y la perspectiva hacia la enfermedad, dos cosas muy simples para terminar esto. Número uno, debemos reflexionar en las múltiples causas de la enfermedad y, más importante, qué área de nuestro ser ha sido afectada. Digo esto para no quedarnos en aquello de que solo clamamos al Señor cuando las enfermedades físicas aparecen. Es que tengo un dolorcito aquí, cuando me aprieto estoy orando para que esto no se convierta en algo no, frecuentemente me ha estado dando un dolor parietal y me mareo, ¿verdad? Así que estoy en esto, ¿verdad? O me dan migrañas, ¿verdad? Y no aguanto el dolor aquí al frente y aquí a los lados. Y uno comienza a ver cosas, ¿verdad? Cosas. Yo tengo un lunar aquí, que si no me lo voy a ver en las próximas semanas, mi nieto me lo va a arrancar, porque toda la vida empieza a hacerle así con el dedo, a tratar de quitarme este lunar que parece semilla de sandía. Y ya uno piensa que hay algo físico que no estaba de ese tamaño, que estaba más chiquito, y uno comienza a pensar cosas. Pero yo quiero decirle esta mañana que en este acto de reflexión uno debe ir a otras áreas de la vida, a las áreas de nuestras emociones internas, las que nadie conoce, aquel rostro que nos hace sentir airados o heridos y que no hemos perdonado. Ahí hay una enfermedad del alma. Tenemos que ir a aquellas cosas que me vuelven apático al Señor y más atento a la autosatisfacción que a servir al Señor. Allí hay un elemento de enfermedad espiritual.
a la desapetencia por la palabra de Dios o por la relación con las demás personas, la pérdida del apetito por venir y cantar y adorar, ahí puede haber una enfermedad. La queja continua, la parálisis espiritual de no poder hacer lo mínimo que debo hacer para el Señor. En fin, debemos parar y reflexionar. ¿Cuál es la peor enfermedad que me está afectando? ¿El lunar, que podría ser canceroso o no? ¿El hígado, que más del 70% de la población de El Salvador tiene hígado graso? Ahí está. Y hay que cuidarlo y lo que quiera, pero no es lo peor de la vida. A veces lo peor de la vida nadie se termina dando cuenta, y a veces sí. A veces los demás lo ven, pero guardamos silencio. Lo primero que les pido en actitud ante la enfermedad es reflexionar en las múltiples causas. Bueno es Jehová los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Recuerde, el cuerpo refleja muchas enfermedades del alma, pero muchas, muchísimas. Este miércoles no, pero dentro de, no este miércoles 17, sino el miércoles 24, vamos a tener aquí en una conferencia médica al doctor Pablo Miralda. Él es neurólogo, tiene una facilidad de expresión lindísima y va a tratar un tema: cómo manejar la ira, incluso aquella ira que es altamente justificada. Nosotros le queríamos cambiar el nombre, le queríamos poner el que se enoja pierde, ¿verdad? Pero vende más, pero perdíamos la esencia. Ese miércoles no tenemos una predicación, tenemos una conferencia de un neurólogo cristiano. Yo ya vi la exposición. Ahí está. Ahí está, muchas gracias. Aquí me salió el audio, ¿verdad? Me lo sopló el audio. Véngase. Dice, no hermano, yo no tengo problemas con la ira, yo realmente tranquilo. Bien, preguntémosle a los que están alrededor o al motorista desconocido que se le metió imprudentemente. A lo mejor, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Es un término médico así para la salud. Véngase, oiga, ¿cómo manejar la ira? ¿Cómo manejar la ira? Orlando Mejía el miércoles en la noche dijo algo más o menos como esto: no es la sanidad en sí misma, sino la búsqueda, conocimiento y comunión con Dios. Así es como recibimos consuelo, fortaleza y paz, y terminamos en una actitud de adoración. Así decía. No nos enfoquemos en solo la sanidad o el milagro, sino en ese tiempo largo de comunión con Dios que nos llegó a tener un conocimiento de Él, a buscar qué dice la Biblia acerca de esto, a amarle, a sentir, a pelear con Él, a platicar con Él, a gozarnos con Él. Y al final no sé si me sanó o no me sanó, pero lo que sí sé es que tuve un tiempo precioso que no había tenido nunca. ¿Y sabe cómo termina uno? Adorando al Altísimo. Esas fueron tus palabras el miércoles pasado, entre muchas otras más. Así que esto nos da un cambio de actitud, de reflexión diferente. Y en segundo lugar, yo les ruego, hermanos, que nos alejemos de la incredulidad. Vivimos en un mundo demasiado materialista, demasiado visual, o únicamente con los sentidos desarrollados, principalmente los 5 sentidos físicos con los que nos manejamos. Pero hay mucho más que eso. El Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu. Y hay una parte, le llaman sexto sentido, que es esa capacidad de ver más allá. Hermanos amados, tenemos que clamar por sanidad. Dios responde milagros. El texto de Ezequías dice, enfermó de muerte, entonces oró al Señor y Él respondió con un milagro. Así dice segundo de Crónicas. Y a veces el milagro solamente es su gracia y su poder para poder soportar una enfermedad que no va a ser sanada, como es el caso de Pablo. 3 veces le he pedido a Él, signifique lo que signifique ese aguijón en la carne. 3 veces le he pedido que me quite ese aguijón y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Conclusión paulina: así que con gozo le voy a entrar a este volado, porque entre más débil soy, entonces soy más fuerte.
A veces eso es todo lo que Dios hace con nuestra vida y nuestro corazón. A veces es inmediato, a veces toma tiempo y a veces la respuesta es para la eternidad. Pero Dios sí responde, no está cerrado el cielo, solamente que yo no puedo saber. Claro, yo siempre le digo al Señor, y usted lo va a ver publicado, es un poquito de redacción de su servidor, cuando dice por una pronta y completa sanidad. Si bien pronta y completa fui yo, hermanos, porque yo le sigo pidiendo a Dios que sea pronta, porque no le hallo sentido a estar sufriendo tanto por una enfermedad cuando en el cielo podría estar mejor. Así le digo yo al Señor, a menos que tenga un plan especial para mi vida, sano o enfermo. Entonces que me dé de su gracia, que me dé entendimiento y que me dé fuerza para poder enfrentar ese asunto con la actitud correcta. Pero Dios siempre va a sanar. No olvidemos que Él es soberano, pero sus fines, lo último de Él, siempre termina siendo su buena, perfecta voluntad, que es agradable. Siempre, siempre. Así nos aproximamos a Dios confiados. En el Salmo 77, un par de versículos, David escribe, uno de los salmistas, dice el Salmo: ¿estará rechazándonos Dios de una vez y para siempre? ¿Habrá dejado de amarnos? No. ¿Estará rechazándonos de una vez y para siempre? No. ¿Tan enojado está conmigo que ya no me tiene compasión? No. ¿Dejará de tratarnos con bondad? No. ¿Se habrán agotado las promesas que se comprometió a cumplir? No. ¿Se habrá olvidado de que es un Dios bueno? No. Y yo mismo me contesto, qué doloroso es pensar que Dios ya no es el mismo, que ya no nos trata como antes. Vale más, dice el autor del Salmo, vale más que me acuerde de sus grandes hechos y de sus maravillas pasadas. Gloria a Dios por esto. Y por eso, hermanos, por esa razón les pedí que se pusieran de pie los que conocen a alguien y los que han sido sanados o conocen de sanidades, porque cuando estoy en ese momento que me empiezo a preguntar así, ¿se olvidó Dios de mí? ¿Ya no me tiene misericordia Dios? ¿Ya no sabe Dios? ¿Ya no le importo a Dios? ¿No me quiere sanar? ¿No tiene poder para sanarme? Yo le di de una vez mis respuestas a ese salmo. Mi propuesta al salmo es no. Y aunque todo parece que así sea, mejor me empiezo a acordar que Dios le sanó de cáncer, que Dios te levantó de una enfermedad grave, que pudo morir por aquella cosa que fue tratado, que estuvo así y que estuvimos juntos en un hospital y que yo mismo tuve en mi corazón, no sé si va a sobrevivir, y sobrevivió, no sobremurió. Y he visto también algunos de sus seres queridos partir, y partir con gozo, y los veo a ustedes con un gozo y una paz que digo, mejor veo ese efecto de la obra de Dios en el corazón de ustedes. Y entonces no le digo que sí a esas preguntas retóricas que el autor del Salmo hace. Me encanta esto a mí. Cuando usted sienta eso, ¿dejará de tratarme con bondad? No, no, nunca. Las bondades y las misericordias de Dios, ¿cómo son cada día, hermanos? Nuevas, nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que sano o enfermo, la respuesta a todas estas preguntas es no, y más vale que me acuerde de sus grandes hechos y de sus maravillas pasadas. Y nos apropiamos, en tercer lugar, de la herramienta más eficiente de todas. Aquí sí, la oración, hermanos. ¿Hay entre ustedes alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo. Pone la conclusión. La enfermedad es una realidad inevitable, pero el poder y la compasión de Dios son una promesa inquebrantable. Pero como dice, o como dije allí, ¿hay alguno enfermo entre ustedes? Si hay alguno enfermo, no piense en sus seres queridos, amigos o familiares. Si hay alguno enfermo, dice, llame a los ancianos. Ancianos, vengan. Llame a los ancianos y oren por él y únjanle con aceite. El aceite es un símbolo, en este caso, de la presencia y del poder del Espíritu Santo. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes y que quisiera que oráramos los ancianos en este momento por usted? Venga conmigo. Vente, Marcia. Vente, Alfredo.
Vente, Alfredo. Vente, Néstor. Silvana, qué lindo. Vente, Orlando. Hay alguien más que dice: yo quiero que oren por mí, que mis ancianos oren por mí. Vente, linda. He visto la obra de Dios en tu vida y veo tu gozo en cada alabanza que cantas. ¿Habrá alguien más? Wow. Luz de María, venga. Silvia. Hermana Mebius. La petición es una sola: sánanos. Vaya con José, ahí con José. José. Suban, hermanos. Hay alguien que dice: yo tengo a un quebrantado de salud cercano. No está presente, si no, estoy seguro que hubiera pasado. Represéntelo, venga. Si usted dice: hay alguien enfermo, represéntelo, venga. Que usted dice: quiero pedir sanidad, porque mi Dios es sanador, mi Dios es medicina, mi Dios puede sanar. Venga, porque yo sé que ustedes conocen gente que están enfermos y que necesitan urgentemente una obra de Dios. Hermanos ancianos, un poquitito de aceite en la frente de nuestros hermanos. Muévanse en medio de ellos, en medio de ellos. Muévanse. Recuerden palabras de Jesús diciendo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Recuerden palabras como las de Ezequías: mira, Señor, cómo me he conducido delante de ti. Dame vida, Señor, dame vida. Recuerde palabras como las de David diciendo: ¿será que Dios ha abandonado a alguien? La respuesta es no, no le ha abandonado. Le sigue amando y sigue siendo bueno y poderoso para sanar. Hermanos amados que están detrás de mí, se van a poner de pie en algún momento. Pero también quiero decir que quizás hay alguien que dice: mi enfermedad es que he estado lejos de Dios y hoy quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal. Es muy probable que esa sea la necesidad de sanidad más grande, la que le da no solamente una vida nueva, sino perdón total de parte de Dios y vida eterna. Si quieres resolver hoy el problema de la eternidad, que la muerte no sea su último destino, sino que sea apenas un paso para estar con el Señor. Y esta mañana puede decir: hoy me entrego a Jesús. Confiéselo públicamente esta mañana. Venga conmigo, porque igual vamos a orar. Hay alguien que esta mañana se entrega a Jesús. Se entrega a Jesús para que Él sea su Señor y su Salvador. Si hubiera alguien, este es su momento. Si hubiera alguien aquí entre los que están al frente que dice: yo estoy recibiendo a Cristo como mi Salvador también, déjeme ver una mano, déjeme ver una seña o algo. Déjeme ver algo. Bien, hermanos, pónganse de pie. Vamos a orar en este momento. Padre Santo, tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de los que están acá. Hay cosas que son enfermedades totalmente físicas, otras son necesidades del alma. Yo te ruego, Jesús, que en el silencio del corazón de muchos, Señor, la voz suene tan fuerte que tú no solo la escuches, sino que respondas inmediatamente. Padre, sana aquellas cosas que ni siquiera nos atrevemos a mencionar por nombre, que son cosas, Señor, que hasta hoy quizás solo sabes tú y la persona y a lo mejor su pequeña familia. Señor, sana, Señor, a estos enfermos también, Señor. Que este aceite de unción de los ancianos, que los ancianos están poniendo, sea una señal inequívoca, Señor, de la obra del Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que cada uno reciba la respuesta que tú ya tienes preparada para ellos, Señor. Pero especialmente te pido que le llenes de paz,
que le llenes de tranquilidad, de paciencia, Señor, para soportar caminos verdaderamente duros. Que yo, Señor, sé que algunos van a recibir esperanza, Señor, y confianza, porque la vida, Señor, no es más que ese paso para la eternidad. Y que, Señor, ordenemos la casa, porque nadie sabe, enfermo o sano, si tú tienes planes para llamarnos, Señor. Ayúdanos a ordenar las cosas. En primer lugar, nuestra relación contigo. Si alguien quiere resolver la enfermedad del pecado, sánale, Señor. Permítele esta mañana entregarse a ti como tu Salvador personal. La soledad, la angustia, el temor, la amargura, el excesivo dolor, todas esas cosas que enferman, que quitan el sueño, que afectan nuestros pensamientos, Padre, apártalos en el nombre de Jesús, Señor. Que sea como esa vez que pasaste en medio y poder salió de ti, o dijiste una palabra de los cielos y fueron sanados, o que algunos literalmente puedan sentir que los estás tocando, Señor, para sanidad. Pero te ruego, Señor, que esta mañana honremos tu definición de ser nuestro sanador y nuestra medicina. Confiamos plenamente en ti, Señor, absolutamente en ti, Señor. Mira tu pueblo, está enfermo, Señor, o sabe de enfermos. Haz obras que no nos permitan quedarnos callados, que pronto querramos dar una palabra de testimonio en esta iglesia o donde sea, Señor. Sánanos, Señor, sánanos, Padre, por favor, sánanos en el nombre poderoso de nuestro sanador, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre.